Bienvenidos a este increíble video. Hoy vamos a explorar un tema que transformará tu vida espiritual. Si alguna vez te has preguntado por qué enfrentas tantos desafíos o si Dios realmente tiene un propósito para ti, este es el momento perfecto para obtener las respuestas que necesitas. Antes de comenzar, quiero que pienses en esa promesa, ese sueño que Dios ha plantado en tu corazón. Tal vez parezca que nunca se cumplirá o que las dificultades te están alejando de tu destino, pero te aseguro que cada una de esas pruebas tiene un propósito divino, así que, si te sientes listo para descubrir las 7 pruebas que Dios pone en nuestro camino para prepararnos para algo extraordinario, te invito a que te quedes hasta el final. No olvides darle me gusta a este video si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo crecer en tu fe y superar los desafíos que enfrentas. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video con ellos porque este puede ser el mensaje que transforme sus vidas. Ahora, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje a través de las pruebas divinas. Cada una de ellas es una oportunidad única para que Dios moldee tu carácter y te prepare para el destino que ha planeado para ti. Vamos juntos en este viaje espiritual. La paciencia es una virtud difícil de cultivar, especialmente en un mundo donde todo parece suceder de inmediato. Pero, en el contexto espiritual, la paciencia es fundamental. Dios no actúa conforme a nuestros tiempos humanos, y a menudo, nos pide que esperemos, incluso cuando todo en nuestro interior grita por una solución rápida. En la vida de Abraham, vemos un ejemplo claro de la prueba de la paciencia. Dios le prometió descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, pero Abraham tuvo que esperar muchos años para ver esa promesa cumplida. Durante esa espera, Abraham enfrentó dudas, incertidumbre y tentaciones para tomar el asunto en sus propias manos. Sin embargo, se mantuvo fiel a Dios. Esta es la esencia de la prueba de la paciencia, no solo esperar, sino hacerlo con fe, sin perder la esperanza, confiando en que Dios cumplirá lo que ha prometido. En nuestras propias vidas, a menudo nos encontramos en situaciones similares. Quizás estés esperando un trabajo, la restauración de una relación o incluso una sanación física o emocional. Y, mientras esperas, puede parecer que Dios está en silencio, pero el silencio de Dios no es sinónimo de abandono. Él está trabajando detrás de escena, preparando todo para el momento exacto en que su promesa se hará realidad. La paciencia también implica aprender a confiar en los tiempos de Dios. Esto puede ser difícil porque nuestros deseos y expectativas a menudo no coinciden con su plan perfecto. Sin embargo, cuando mantenemos la fe y esperamos en Él, nos damos cuenta de que sus caminos son siempre mejores. Es importante recordar que la paciencia no es pasiva. Mientras esperamos, debemos seguir sirviendo a Dios, cultivando nuestra fe y permitiendo que Él nos moldee y nos prepare para lo que viene. En el proceso de espera, Dios trabaja en nuestro corazón, eliminando lo que no es necesario y fortaleciendo aquello que es esencial para cumplir su propósito en nuestras vidas. A través de la paciencia, aprendemos a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. La Biblia nos enseña que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Por lo tanto, si hoy te encuentras en medio de una prueba de paciencia, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, trabajando a tu favor, aunque no lo puedas ver. Finalmente, ten presente que la espera nunca es en vano. Cada segundo que pasa es una oportunidad para que Dios continúe obrando en ti, refinando tu carácter y preparándote para recibir la bendición que ha reservado para ti. Confía en Él y en su perfecto plan. La fe es el cimiento de nuestra relación con Dios. Sin fe, es imposible agradarlo, y es precisamente en los momentos más oscuros y difíciles cuando nuestra fe es puesta a prueba. Una de las pruebas más extremas de la fe se encuentra en la historia de Job. Este hombre, a quien Dios describió como íntegro y recto, lo perdió todo: sus hijos, sus bienes y su salud. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento indescriptible, Job se aferró a su fe, declarando: aunque Él me mate, en Él confiaré. Esta es la esencia de la prueba de la fe. Confiar en Dios incluso cuando las circunstancias no tienen sentido y parecen estar en nuestra contra. La prueba de la fe no se trata solo de lo que crees, sino de cuánto estás dispuesto a confiar en Dios cuando no tienes control sobre la situación. Muchas veces, Dios permitirá que nuestras vidas parezcan estar fuera de control para ver si realmente confiamos en Él o si solo lo hacemos cuando todo está bien. En tu vida,
Tal vez te encuentres en una situación en la que parece que todo está perdido. Tal vez estás enfrentando una enfermedad, una crisis financiera o la pérdida de un ser querido. En esos momentos, la prueba de la fe te desafía a confiar en que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando todo a tu alrededor parece indicar lo contrario. Es fácil tener fe cuando las cosas van bien, pero la verdadera prueba es mantener esa fe cuando las cosas se complican. Un ejemplo claro de esto es la historia de Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Isaac era la promesa de Dios hecha realidad, pero aún así, Abraham obedeció sin dudar. Su fe estaba tan arraigada en la confianza de que Dios cumpliría su palabra que estaba dispuesto a renunciar a lo más preciado para él. Dios intervino justo a tiempo, salvando a Isaac y confirmando la fe de Abraham. La prueba de la fe no es para que Dios vea cuánto crees en Él, es para que tú mismo descubras hasta dónde llega tu confianza en Él. A través de estas pruebas, aprendemos a soltar nuestras propias soluciones y a depender completamente de Dios. Es en esos momentos cuando nuestra relación con Él se profundiza y se fortalece. Si hoy estás pasando por una prueba de fe, recuerda que Dios está contigo en cada paso del camino. Él conoce tus luchas, tus dudas y tus temores. Pero también sabe que, al final, tu fe será más fuerte y estarás más cerca de Él. La fe no se trata de entenderlo todo, se trata de confiar en Dios incluso cuando no entiendes nada. La obediencia es otra de las pruebas más significativas que enfrentamos en nuestro caminar con Dios. A menudo, Dios nos llama a hacer cosas que desafían nuestra lógica o nuestros deseos personales. La obediencia requiere un acto de fe profundo, porque implica confiar en que los caminos de Dios son mejores que los nuestros, incluso cuando no lo comprendemos. Un claro ejemplo de la prueba de la obediencia se encuentra en la historia del rey Saúl, quien perdió el favor de Dios porque no obedeció completamente las instrucciones que se le dieron. La obediencia parcial no es obediencia. Dios no está buscando personas que sigan sus instrucciones solo cuando es conveniente. Quiere corazones completamente entregados a su voluntad. La desobediencia de Saúl fue el principio de su caída. Sin embargo, en contraste, vemos el ejemplo de Ananías en el Nuevo Testamento, quien obedeció a Dios aun cuando le resultaba difícil y peligroso. Ananías recibió la instrucción de Dios de ir a encontrarse con Saulo de Tarso, un hombre que en ese momento perseguía a los cristianos. Para Ananías, esto era un riesgo enorme. Saulo tenía fama de ser cruel con los seguidores de Cristo. A pesar de sus miedos y dudas, Ananías decidió obedecer. Esa obediencia, aunque parecía ilógica y peligrosa, permitió la conversión de Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, uno de los más grandes predicadores del Evangelio. Este acto de obediencia transformó no solo la vida de Ananías, sino también la historia del cristianismo. La obediencia de Ananías, a pesar de las circunstancias, nos muestra que Dios siempre tiene un plan más grande en mente. A veces, lo que Dios nos pide hacer puede parecer insignificante o incluso imposible, pero cada acto de obediencia es una pieza clave en el cumplimiento de su propósito. A menudo, la prueba de la obediencia nos lleva a confrontar nuestro orgullo y nuestra voluntad. Puede que Dios nos pida que renunciemos a algo que valoramos mucho o que demos un paso de fe hacia lo desconocido. Sin embargo, cuando decidimos obedecer a pesar de nuestros deseos personales, abrimos la puerta para que Dios haga cosas extraordinarias en nuestras vidas. No se trata solo de cumplir órdenes, sino de confiar plenamente en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Un ejemplo adicional de la importancia de la obediencia se encuentra en la historia de Pedro y los discípulos cuando Jesús les pidió que lanzaran las redes al mar después de una noche infructuosa de pesca. Aunque Pedro era un pescador experimentado y sabía que las condiciones no eran favorables, decidió obedecer las palabras de Jesús. El resultado fue una pesca milagrosa, con una cantidad de peces tan grande que las redes comenzaron a romperse. Esto nos enseña que cuando obedecemos a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen ir en contra, Él puede hacer milagros. Obedecer a Dios no siempre es fácil. Muchas veces, nuestra lógica humana nos dice que las cosas no funcionarán, o que lo que Dios nos está pidiendo es demasiado difícil o incómodo. Sin embargo, es en esos momentos cuando debemos recordar que la obediencia es mejor que el sacrificio. Dios no está buscando grandes actos de heroísmo, Él busca corazones dispuestos a seguirle, a confiar en Él por encima de todo.
Si hoy sientes que Dios te está pidiendo que obedezcas en un área específica de tu vida, te animo a que des ese paso de fe. La obediencia puede requerir sacrificio, pero siempre trae consigo la bendición de Dios. Cuando le decimos sí a Dios, estamos diciendo sí a su propósito perfecto para nuestras vidas y podemos estar seguros de que Él nunca nos fallará. Ananías recibió la instrucción de Dios de ir a encontrarse con Saulo de Tarso, un hombre que en ese momento perseguía a los cristianos. Para Ananías, esto era un riesgo enorme. Saulo tenía fama de ser cruel con los seguidores de Cristo. A pesar de sus miedos y dudas, Ananías decidió obedecer. Esa obediencia, aunque parecía ilógica y peligrosa, permitió la conversión de Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, uno de los más grandes predicadores del Evangelio. Este acto de obediencia transformó no solo la vida de Ananías, sino también la historia del cristianismo. La obediencia de Ananías, a pesar de las circunstancias, nos muestra que Dios siempre tiene un plan más grande en mente. A veces, lo que Dios nos pide hacer puede parecer insignificante o incluso imposible, pero cada acto de obediencia es una pieza clave en el cumplimiento de su propósito. A menudo, la prueba de la obediencia nos lleva a confrontar nuestro orgullo y nuestra voluntad. Puede que Dios nos pida que renunciemos a algo que valoramos mucho o que demos un paso de fe hacia lo desconocido. Sin embargo, cuando decidimos obedecer a pesar de nuestros deseos personales, abrimos la puerta para que Dios haga cosas extraordinarias en nuestras vidas. No se trata solo de cumplir órdenes, sino de confiar plenamente en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Un ejemplo adicional de la importancia de la obediencia se encuentra en la historia de Pedro y los discípulos cuando Jesús les pidió que lanzaran las redes al mar después de una noche infructuosa de pesca. Aunque Pedro era un pescador experimentado y sabía que las condiciones no eran favorables, decidió obedecer las palabras de Jesús. El resultado fue una pesca milagrosa, con una cantidad de peces tan grande que las redes comenzaron a romperse. Esto nos enseña que cuando obedecemos a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen ir en contra, Él puede hacer milagros. Obedecer a Dios no siempre es fácil. Muchas veces, nuestra lógica humana nos dice que las cosas no funcionarán, o que lo que Dios nos está pidiendo es demasiado difícil o incómodo. Sin embargo, es en esos momentos cuando debemos recordar que la obediencia es mejor que el sacrificio. Dios no está buscando grandes actos de heroísmo, Él busca corazones dispuestos a seguirle, a confiar en Él por encima de todo. Si hoy sientes que Dios te está pidiendo que obedezcas en un área específica de tu vida, te animo a que des ese paso de fe. La obediencia puede requerir sacrificio, pero siempre trae consigo la bendición de Dios. Cuando le decimos sí a Dios, estamos diciendo sí a su propósito perfecto para nuestras vidas y podemos estar seguros de que Él nunca nos fallará. La integridad es una prueba que desafía lo más profundo de nuestro carácter. Mientras que la obediencia se enfoca en seguir las instrucciones de Dios, la integridad tiene que ver con quienes somos cuando nadie está mirando. Dios observa nuestras acciones, pero también ve nuestro corazón, y es allí donde se libra la verdadera batalla de la integridad. Un claro ejemplo de la prueba de la integridad se encuentra en la historia de José, quien, a pesar de las tentaciones y las injusticias que enfrentó, decidió mantenerse firme en sus valores. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, terminó trabajando en la casa de Potifar en Egipto. Su integridad y su dedicación le hicieron ganar la confianza de Potifar, pero pronto enfrentó una gran tentación cuando la esposa de su amo intentó seducirlo. José, consciente de que ceder a esa tentación sería un pecado no solo contra su amo, sino contra Dios, decidió huir. Este acto de integridad le costó ser encarcelado injustamente, pero Dios estaba con él y lo utilizó para promoverlo más adelante a una posición de gran poder. La integridad no siempre es recompensada de inmediato. A veces, como en el caso de José, parece que hacer lo correcto solo trae consecuencias negativas. Sin embargo, la integridad tiene un valor eterno y Dios siempre honra a aquellos que eligen hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. En nuestra vida cotidiana, también enfrentamos decisiones que ponen a prueba nuestra integridad. A veces, es más fácil tomar atajos, mentir o comprometer nuestros valores para evitar problemas o conseguir lo que queremos, pero la integridad significa mantenernos firmes en nuestras convicciones, sin importar las consecuencias.
No se trata solo de evitar hacer lo malo, sino de hacer lo correcto, incluso cuando no haya recompensas visibles. Daniel, otro gran ejemplo de integridad en la Biblia, decidió seguir orando a Dios 3 veces al día, aun cuando una ley injusta se lo prohibía. Su integridad le llevó a ser arrojado al foso de los leones, pero Dios lo protegió y, al final, fue honrado por su fidelidad. La integridad también es una prueba que revela nuestra verdadera relación con Dios. Si solo hacemos lo correcto cuando otros nos observan, nuestra motivación no es pura. Pero cuando vivimos con integridad en todo momento, estamos demostrando que valoramos más nuestra relación con Dios que cualquier otra cosa. Y eso es lo que realmente cuenta a largo plazo. Si hoy te enfrentas a una situación en la que tu integridad está siendo probada, recuerda que Dios está viendo tu corazón. Él no solo se preocupa por tus acciones externas, sino por lo que sucede en tu interior. Asegúrate de que tu vida esté alineada con los principios de Dios, porque cuando lo está, puedes estar seguro de que Él te guiará y te bendecirá en el tiempo correcto. La humildad es una de las pruebas más transformadoras que podemos enfrentar en nuestro caminar con Dios. Ser humilde no es solo reconocer nuestras limitaciones, sino también reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. La humildad implica dejar de lado el orgullo, aceptar que no lo sabemos todo y que, sin Dios, no podemos hacer nada. Moisés es un ejemplo destacado de alguien que fue probado en esta área. Moisés, aunque creció como un príncipe en Egipto, tuvo que pasar por un largo proceso de humildad antes de convertirse en el líder que Dios usaría para liberar a su pueblo de la esclavitud. Pasó 40 años en el desierto, cuidando ovejas, una ocupación que, para alguien de su estatus anterior, debió haber sido una lección profunda de humildad. Fue en ese tiempo de anonimato y servicio humilde que Dios preparó su corazón para la gran tarea que tenía por delante. La humildad no es una debilidad, como a menudo se percibe, sino una gran fortaleza. Jesús mismo es el mayor ejemplo de humildad. Aunque era Dios, decidió hacerse hombre y vivir entre nosotros, no como un rey terrenal, sino como un siervo. En su humildad, se sometió a la voluntad del Padre, incluso hasta la muerte en la cruz. Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder o la posición, sino en el servicio a los demás. En nuestra vida, la prueba de la humildad puede manifestarse de diferentes maneras. A veces, Dios permite que enfrentemos situaciones que nos humillan, no para hacernos sentir inferiores, sino para recordarnos que dependemos completamente de Él. Otras veces, nos llama a servir en áreas que parecen pequeñas o insignificantes, pero que son cruciales para nuestro crecimiento espiritual. David también es un ejemplo de humildad. Aunque fue ungido como rey en su juventud, pasó muchos años huyendo del rey Saúl, quien intentaba matarlo. Durante ese tiempo, David tuvo varias oportunidades de matar a Saúl y tomar el trono por la fuerza, pero eligió esperar el tiempo de Dios. Prefirió humillarse y dejar que Dios actuara a su favor en lugar de tomar el asunto en sus propias manos. La humildad también nos enseña a depender más de Dios y menos de nuestras propias habilidades. Cuando reconocemos que no podemos hacerlo todos solos, abrimos la puerta para que Dios obre en nuestras vidas de maneras que nunca podríamos haber imaginado. La Biblia nos dice que Dios exalta a los humildes en su debido tiempo, y ese tiempo siempre llega cuando hemos aprendido a someternos completamente a su voluntad. La humildad también implica aceptar nuestras limitaciones y reconocer que necesitamos a otros. A veces, el orgullo nos lleva a querer hacer todo por nuestra cuenta, creyendo que pedir ayuda es un signo de debilidad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la comunidad y en el apoyo mutuo. Un corazón humilde sabe que no tiene todas las respuestas y está dispuesto a aprender de otros y, sobre todo, a depender de Dios en cada paso del camino. El rey David es otro ejemplo de cómo la humildad juega un papel crucial en el liderazgo y en nuestra relación con Dios. Aunque fue ungido como rey, pasó por un largo proceso de formación antes de asumir el trono. Durante ese tiempo, se mantuvo humilde y obediente a Dios, reconociendo que su ascenso al poder no sería por sus propias fuerzas, sino por la voluntad divina. Este ejemplo nos recuerda que, en nuestras vidas, el camino hacia el propósito de Dios a menudo pasa por momentos de humillación y espera. La humildad, sin embargo, no significa permitir que otros nos pisoteen o nos vean como menos. Al contrario, la humildad verdadera es una actitud de corazón que nos permite servir a los demás sin buscar reconocimiento ni recompensa.
Jesús mismo, siendo Dios, lavó los pies de sus discípulos, mostrándonos que la grandeza en el reino de Dios se encuentra en servir, no en ser servido. Este acto de humildad radical nos enseña que el servicio es el camino hacia la exaltación a los ojos de Dios. También es importante recordar que la humildad nos protege de caer en la trampa del orgullo. Cuando somos humildes, somos conscientes de nuestras debilidades y, por lo tanto, menos propensos a caer en la soberbia que nos aleja de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que debemos pensar de nosotros mismos con cordura, no creyendo que somos más de lo que realmente somos, sino teniendo una visión clara y equilibrada de nuestra identidad en Cristo. En la actualidad, la humildad puede ser una prueba en momentos en que se nos llama a ceder, a perdonar o a dejar de lado nuestros derechos para el bien mayor. En un mundo que a menudo glorifica el ego y la autosuficiencia, Dios nos llama a una vida de humildad y servicio. A medida que enfrentamos estas pruebas, podemos estar seguros de que Dios está moldeando en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Por último, la promesa de Dios es clara: los humildes serán exaltados. Aunque la humildad puede parecer una debilidad en los ojos del mundo, en el reino de Dios es la llave para el favor y la promoción divina. Si hoy te enfrentas a una situación en la que sientes que tu humildad está siendo probada, confía en que Dios está trabajando en ti, preparándote para algo mayor. Él exalta a aquellos que se humillan ante Él, y en el momento adecuado, verás la recompensa de caminar en humildad. La perseverancia es una de las pruebas más difíciles de enfrentar, pero también una de las más gratificantes en la vida espiritual. Dios a menudo permite que enfrentemos situaciones que requieren que sigamos adelante, incluso cuando nos sentimos agotados o cuando las circunstancias parecen no cambiar. La perseverancia no se trata solo de soportar las dificultades, sino de avanzar con fe, confiando en que Dios está obrando, aunque no podamos ver resultados inmediatos. Un ejemplo poderoso de perseverancia en la Biblia es la historia de Noé. Dios le ordenó que construyera un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio que vendría. En ese momento, no había señales de que un diluvio fuera a ocurrir, y la gente alrededor de Noé se burlaba de él. Sin embargo, Noé perseveró. Durante años, trabajó en la construcción del arca, obedeciendo a Dios sin cuestionarlo. Finalmente, cuando el diluvio llegó, Noé y su familia fueron salvados, y su perseverancia fue recompensada. La perseverancia también se manifiesta en nuestras vidas cotidianas cuando enfrentamos pruebas continuas. Puede que estés atravesando una enfermedad, una dificultad financiera o una crisis familiar. A veces, después de orar y esforzarte durante mucho tiempo sin ver resultados, la tentación de rendirse puede ser muy fuerte. Sin embargo, Dios nos llama a perseverar, sabiendo que cada momento de sufrimiento tiene un propósito mayor en su plan. El apóstol Pablo es otro ejemplo de perseverancia. A lo largo de su ministerio, enfrentó persecuciones, encarcelamientos, naufragios y todo tipo de adversidades. Sin embargo, nunca dejó de predicar el Evangelio ni de cumplir con el llamado que Dios le había dado. En su carta a Timoteo, Pablo declaró: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Esta es la actitud que Dios espera de nosotros, que sigamos adelante, confiando en que nuestra recompensa está segura en Él. La prueba de la perseverancia también fortalece nuestra fe. A través de los desafíos, aprendemos a depender más de Dios y a confiar en su tiempo perfecto. Santiago 1, 3-4 dice: «Porque ustedes saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a cabo la obra completa, para que sean maduros y cabales, sin que les falte nada». Dios utiliza las pruebas para madurar nuestro carácter y hacernos más semejantes a Cristo. En momentos de gran prueba, la perseverancia puede parecer agotadora. Sin embargo, es en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios. Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará, y que todas las cosas obran para bien para aquellos que lo aman. Por lo tanto, no importa cuán difícil sea la situación, sabemos que Dios está obrando a nuestro favor. Si hoy te encuentras en medio de una prueba que parece interminable, te animo a que sigas perseverando. Dios no te ha olvidado, y aunque no veas los resultados de inmediato, cada paso de fe que das está acercándote más al cumplimiento de sus promesas. La perseverancia no es en vano, y al final, recibirás la recompensa que Dios tiene preparada para ti.
Si este mensaje está tocando tu corazón y te está ayudando a comprender mejor el propósito de las pruebas que estás enfrentando, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, no solo estarás recibiendo más contenido como este que fortalecerá tu fe, sino que también estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan una palabra de aliento y dirección divina. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos o familiares para que ellos también descubran cómo Dios está obrando en sus vidas. Juntos, sigamos creciendo en nuestro caminar espiritual. Una de las pruebas más importantes que enfrentamos en nuestro caminar espiritual es la prueba del propósito. Todos fuimos creados con un propósito divino, un llamado que Dios ha puesto en nuestros corazones para cumplir su plan en la tierra. Sin embargo, identificar y aceptar ese propósito puede ser un desafío, ya que a menudo implica sacrificios, cambios y la necesidad de confiar completamente en Dios. La historia de Esther en la Biblia es un claro ejemplo de la prueba del propósito. Esther era una joven judía que fue escogida para ser reina en un momento crítico para su pueblo. Un decreto había sido emitido para exterminar a los judíos y Esther se encontraba en una posición única para interceder ante el rey. Sin embargo, acercarse al rey sin ser invitada implicaba un gran riesgo para su vida. En ese momento crucial, su primo Mardoqueo le dijo: «¿Y quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este?». La prueba del propósito de Esther requirió que dejara de lado sus miedos y comodidades para cumplir con el llamado que Dios le había dado. A veces, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas nos lleva a situaciones incómodas o peligrosas. Nos pide que renunciemos a nuestra seguridad o que tomemos decisiones difíciles en pos de algo mayor. Pero cuando aceptamos ese propósito, descubrimos una vida llena de significado y realización. Otro ejemplo de la prueba del propósito se encuentra en la vida de José. Desde joven, José tuvo sueños de grandeza que indicaban que Dios lo elevaría a una posición de autoridad. Sin embargo, antes de que esos sueños se hicieran realidad, José tuvo que pasar por muchas pruebas. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. A pesar de todo, José nunca perdió de vista el propósito de Dios para su vida. Al final, fue elevado a gobernador de Egipto y utilizó su posición para salvar a muchas personas, incluida su propia familia. La prueba del propósito no solo implica descubrir lo que Dios quiere que hagamos, sino también aceptar los sacrificios que vienen con ese llamado. A menudo, nos encontramos en situaciones donde debemos elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto. El propósito de Dios para nuestras vidas a menudo implica hacer sacrificios personales, pero siempre lleva a un resultado mucho mayor de lo que podríamos imaginar. Cumplir con el propósito de Dios no solo impacta nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Cuando vivimos en el centro de su voluntad, nos convertimos en una bendición para los demás. Dios nos usa para influir, guiar y bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor. Si bien puede ser difícil ver el panorama completo al principio, confiar en el propósito de Dios siempre trae una gran recompensa, tanto en esta vida como en la eternidad. Si hoy te encuentras luchando con la prueba del propósito, recuerda que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Él te ha llamado con un propósito específico que solo tú puedes cumplir. No permitas que el miedo o las dudas te detengan. Confía en que Dios te dará la fuerza y la sabiduría para cumplir con su llamado y que, al final, serás testigo de cómo su plan se cumple de manera maravillosa en tu vida. El propósito que Dios tiene para nuestras vidas no siempre es fácil de entender. A menudo, las circunstancias que enfrentamos nos hacen dudar de si realmente estamos en el camino correcto. Pero es precisamente en esos momentos de incertidumbre cuando debemos recordar que Dios siempre está en control. El camino hacia el cumplimiento de su propósito puede estar lleno de desafíos y dificultades, pero cada obstáculo es una oportunidad para crecer y confiar más en Él. La historia de José nos enseña que, aunque el camino hacia el propósito de Dios puede estar lleno de pruebas, cada paso es parte de un plan mayor. A lo largo de su vida, José enfrentó traiciones, injusticias y muchos momentos en los que podría haber dudado del plan de Dios. Sin embargo, su perseverancia y su fe le permitieron ver cómo Dios usó cada una de esas pruebas para llevarlo a su destino final. De manera similar, cuando enfrentamos pruebas, es fácil enfocarnos en las dificultades y olvidar que Dios está trabajando en nuestras vidas. Pero debemos recordar que,
como en la vida de José, Dios puede transformar incluso las situaciones más difíciles en bendiciones. Al final, las pruebas que enfrentamos nos preparan para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. El propósito de Dios para nuestras vidas a menudo requiere una transformación interior. José no solo fue elevado a una posición de poder, sino que su carácter fue moldeado a través de las dificultades que enfrentó. Las pruebas que vivió no fueron casualidades, sino herramientas que Dios usó para prepararlo para la gran responsabilidad que le esperaba. Así como el oro es refinado en el fuego, nuestras vidas son purificadas a través de las pruebas para que podamos reflejar mejor el carácter de Cristo. Es importante que entendamos que la prueba del propósito no siempre nos lleva por caminos fáciles. Muchas veces, el cumplimiento del llamado de Dios implica pasar por momentos de soledad, incomprensión y sacrificio. En esos momentos, es natural que surjan dudas, pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe en el plan de Dios debe fortalecerse. Al igual que José, no podemos ver el panorama completo, pero podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Cada uno de nosotros tiene un propósito único en el plan de Dios. La prueba del propósito no es solo acerca de descubrir ese llamado, sino de abrazarlo con valentía. Esther, cuando enfrentó la posibilidad de interceder por su pueblo, tuvo que tomar una decisión crucial. Sabía que al acercarse al rey, su vida corría peligro, pero comprendió que había sido puesta en esa posición para un tiempo como este. Así sucede con nosotros, Dios nos posiciona estratégicamente para cumplir su plan en momentos clave. Aceptar el propósito de Dios también implica renunciar a nuestros propios planes. A veces, lo que nosotros deseamos no está alineado con lo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, cuando dejamos de lado nuestros propios deseos y aceptamos el propósito divino, experimentamos una vida llena de sentido y realización. No se trata solo de lo que queremos lograr, sino de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Es posible que estés enfrentando una situación en la que sientes que Dios te está llamando a algo más grande, algo que parece estar fuera de tu alcance. Tal vez has sentido el impulso de servir en una nueva capacidad, de asumir un liderazgo o de hacer un cambio radical en tu vida. La prueba del propósito a menudo nos saca de nuestra zona de confort, pero es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios nos da la gracia y la fortaleza para cumplir lo que nos ha encomendado. Al final, la prueba del propósito siempre nos lleva a una mayor comprensión de quiénes somos en Cristo. Nos muestra que, aunque el camino puede ser difícil, Dios nos ha llamado con un propósito eterno. Como dice la Escritura, sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Esto nos asegura que cada prueba y cada desafío están diseñados para nuestro crecimiento y para el cumplimiento del plan divino. A medida que llegamos al final de este video, es importante recordar que cada una de las pruebas que hemos discutido hoy, la paciencia, la fe, la obediencia, la integridad, la humildad, la perseverancia y el propósito, son etapas cruciales en nuestro viaje espiritual. Dios usa estas pruebas no para derrotarnos, sino para transformarnos, para que seamos más semejantes a Cristo y estemos mejor preparados para el propósito que Él ha planeado para nuestras vidas. Si te encuentras enfrentando alguna de estas pruebas en este momento, quiero animarte a que no te rindas. Dios está contigo en cada paso del camino. Aunque puede que no entiendas completamente lo que Él está haciendo ahora, confía en que cada desafío tiene un propósito mayor. Las pruebas no son castigos, son oportunidades para crecer, para fortalecer tu fe y para acercarte más a Dios. Te invito a reflexionar sobre las pruebas que estás enfrentando actualmente. ¿En qué área de tu vida sientes que Dios te está desafiando? Tal vez es en la paciencia, esperando una respuesta a una oración que parece tardar en llegar. O quizás estás siendo probado en tu fe, confiando en Dios en medio de circunstancias que no comprendes. Cualquiera que sea tu situación, recuerda que Dios tiene un plan perfecto para ti y estas pruebas son parte de su proceso para llevarte a ese propósito. Por último, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje a través de las pruebas de la vida cristiana. Espero que este video haya sido una bendición para ti y te haya dado nuevas perspectivas sobre cómo Dios está obrando en tu vida, incluso en medio de las dificultades. No olvides suscribirte al canal para más contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y a crecer en tu relación con Dios. Y antes de que te vayas, quiero hacerte una última invitación. Si este video te ha ayudado,
Compártelo con alguien que crees que podría beneficiarse de este mensaje. Nunca sabemos cómo Dios puede usar una simple palabra de aliento para transformar la vida de alguien más. Nos vemos en el próximo video, y que Dios continúe bendiciendo tu vida abundantemente.